Bienvenidos. El día de hoy traigo este nuevo top para ustedes. Las primeras consolas de videojuegos en la historia. Espero les guste y si es así apoya muy compartiendo y suscribiéndote. Comencemos. Magnavox Odyssey. En 1972 apareció la primera consola de videojuegos, tras haber sido rechazada por marcas como Motorola, con un precio de $100, vendiendo en ese mismo año más de 100.000 unidades. Creada por Ralph Baer, incluía 10 juegos distintos: tenis, hockey, submarino, simón, esquí, etc. Y era conocida popularmente como The Brown Box. 2. Atari se basó en Pong, célebre juego programado en los años 50, para crear un chip y una consola que permitía jugar en casa, en cualquier aparato de televisión. Este sistema, que solo permitía jugar a un juego, supuso una verdadera revolución del mercado en las navidades de 1975. En 1977 aparece Atari 2600, con un procesador de 8 bits y con la posibilidad de jugar a múltiples juegos, que venían en forma de cartucho y se podían adquirir por separado. En 1980 se publicó el juego Space Invaders de Taito y marcó un verdadero punto de inflexión en las ventas, que se multiplicaron. Otros clásicos de la Atari 2600 fueron Donkey Kong, MS. Pac-Man, Pole Position, etc. En 1982 se alcanzaron los 8 millones de Ataris 2600 vendidas. 3. Nintendo en 1977 irrumpe Nintendo en el mercado de consolas domésticas con la Color Television Game 6, que incluía 6 juegos, todos eran variaciones de Pong, 4 colores y la posibilidad de jugar 2 jugadores entre sí. Nintendo, con la ayuda de Mitsubishi, consiguió diseñar un procesador más potente, con más juegos incluidos en la ROM. En 1978, Nintendo propone una consola que incluya volante y palanca de cambios para jugar a un sencillo juego de carreras de coches. Hasta ese momento la compañía solo desarrollaba juegos arcade, equipos operados con fichas, o monedas, que se instalaban en sitios públicos, los juegos de los recreativos. En 1984, Nintendo lanza su consola Famicom, en Japón, con el nombre de NES para el resto del mundo. Esta videoconsola, de 8 bits, con unos 60 millones de copias en todo el mundo, contó con más de 8.000 juegos, entre ellos el Super Mario Bros. Se dejó de producir oficialmente en 1996. Tras algún fracaso, en 1996 aparece la Nintendo 64 con Super Mario 64, el primer juego que permitía al jugador controlar el punto de vista desde el cual se veía al personaje, logrando vender 35 millones de unidades. En 2001 apareció la GameCube, imposible de piratear y con una cuota de mercado del 20%. La aparición de la Wii, en 2006, videoconsola de séptima generación, con control inalámbrico o remoto, situó a la compañía en lo más alto, al ser la consola más vendida de esta generación. 4. Mattel en las navidades de 1979 Mattel lanza su Intellivision, que terminaría desencadenando la primera guerra de las consolas contra la Atari 2600, al tener unos gráficos revolucionarios. Intellivision fue la primera consola de 16 bits, y también fue la primera en usar las redes, ya que a través de la línea telefónica se podían descargar los juegos. 5. ColecoVision en el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola célebre, ColecoVision, con 8 bits, procesador Z80, 16K de memoria RAM. Se creó una gran polémica porque Coleco distribuía un conector para poder usar en su consola los juegos de la Atari 2600. Técnicamente era una consola bastante buena, pero se dejó de fabricar durante la crisis del sector de 1984. Actualmente la posesión de una de ellas es objeto de culto. 6. Sega La consola de videojuegos Mega Drive, con 16 bits, marcó el fin del dominio de la NES, apareció en Japón en 1988 y rivalizaba con los ordenadores de 16 bits Commodore Amiga y Atari ST. Aunque tuvo cierto éxito en Europa y América del Sur, no logró despertar el interés de los mercados de Japón y EU, que a mediados de los 80 están dominados por Nintendo con el 92% y 95% del mercado. 7. Sony en 1980, desarrolla y presenta, junto a Philips, el nuevo formato de grabación de audio digital, el CD.
En el mundo de las consolas irrumpe en 1990, con la PlayStation, PSX, convirtiéndose en la más exitosa de la quinta generación, con CD, tanto en ventas, 102,5 millones de unidades, como en popularidad. En la siguiente versión, la PlayStation 2, se incluye el DVD. En el año 2003, la compañía presenta la PSP, PlayStation Portable. Actualmente cuenta con la versión tercera, cuyas principales características son el lector de Blu-ray, subtú, sello y la función de detección de movimiento de su mando, el DualShock 3. 8. SNK. En 1990, SNK lanzó su consola de videojuegos Neo Geo en Japón. Se trataba de una auténtica consola de lujo, ya que ofrecía las mismas características de diseño gráfico y funcionalidad de los juegos arcade, frente a las mediocres conversiones de las consolas de Sega o Nintendo. 9. NEC. En 1992, la compañía NEC, poseedor de la marca Packard Bell, saca su consola Turbo Duo con el formato CD, lo que supuso una revolución, al pasar de 16 bits, que normalmente tenían los juegos de entonces, a más de 4000, que cabían en un CD. La incursión de NEC en las videoconsolas se remontaba a 1987, con PC Engine, que poseía un micro principal de 8 bits, aunque su sistema gráfico era de 16, lo que la diferenciaba de sus homónimas de 8 bits. 10. Microsoft Xbox es la primera videoconsola producida por Microsoft, 2001. Desarrollada para competir contra la PlayStation 2 de Sony y la GameCube de Nintendo, contaba con un procesador central basado en un microprocesador Pentium III y un lector de DVD. En 2005 apareció la Xbox 360, que ha vendido 17,7 millones de unidades en 2 años. Su tecnología se asienta en un procesador Xenon, basado en el IBM PowerPC. Bueno, ese fue el top de hoy, espero les haya gustado y si es así déjame tu like y tu comentario o sugerencias. Hasta la próxima.